Y entremos de lleno a cómo ve Ascanio al gobierno de José Antonio Kast. Déjame que te diga una cosa previa. Yo creo que lo más notable del gobierno de Kast hasta aquí, cuando no ha cumplido todavía tres meses, Claro. es la dificultad que han tenido sus contradictores para definirlo, para saber con quién estás hablando. Eso no lo había visto antes, ¿no? Es una cosa rara, es como que apareció un pulpo en la escena y no tienes por dónde afirmar. Es que me parece un tipo de una valentía extraordinaria, digamos, ¿no? El que se anima a aparecer en la tele la noche de un lunes para decir que va a subir la benzina en la forma en que iba a subir, hay que sacarle el sombrero, digamos, ¿no? ¿Qué falló con lo de la Evelyn, crees tú? ¿Qué falló en esa campaña? Si tú haces un análisis de autopsia de la campaña de Evelyn Matei, ¿por qué crees que iba tan arriba y bajó? Se puede hacer la lista de posibles errores que ella haya cometido, pero yo creo que esos son menos importantes que la tendencia que teníamos. Y una tendencia que suena mal decir que el país está entre extremos, digamos, pero también es raro, porque hoy día nada parece tan extremo. Desde luego, decirle a José Antonio Kast que es de la extrema derecha es como un contrasentido. Una vez mi abuela me dijo antes de morir que mi padre le dijo que si alguna vez le pasaba algo a él había sido el Mamo Contreras. Claro, que el Mamo era el enemigo de todos. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy estamos con Ascanio Cavallo. De verdad, muchas gracias. Un honor tenerlo aquí conversando en Felipe Podcast. Gracias Felipe. Y lo que quería partir, Ascanio, leí una reflexión tuya que decías que en realidad aquí no hay dos derechas compitiendo, sino que hay una sola derecha que en realidad cambió la hegemonía. Desde un Sebastián Piñera, que tal vez era una derecha, no sé si más liberal, cuál será el apellido que le das, y que esa hegemonía cambió de posición, pero que sigue siendo un solo gran proyecto de derecha. Quería preguntarte si podías profundizar en tu visión de la geografía política de mi sector en este momento. Está bien. Bueno, en realidad uno puede decir que hay dos sensibilidades en la derecha universal, digamos, ¿no? Una que es más liberal y otra que es más conservadora. Pero eso se refiere en general como a los valores privados, si tú quieres, ¿no? Como a la vida personal. Socialmente no hay tanta diferencia y sobre todo en la economía. En la economía hay bastante similitud. Claro, bastante similitud. O sea, los de Bópoli, por ejemplo, siempre están muy contentos con la reforma de Quirós. Claro. Para clarificarlo de forma muy... No me cabe ninguna duda, sí, por cierto. Pero claro, lo que ocurrió en los últimos años es que Sebastián Piñera, que venía más bien del centro político, que venía de la sensibilidad demócrata cristiana, digamos, tomó el liderazgo del sector y por lo tanto lo inclinó hacia un sector más, si tú quieres, liberal en lo económico y moderado en lo político, digamos, ¿no? Moderado no estrictamente de derecha. Claro. ¿Más Piñera, demócrata quizá? Quizá. A Sebastián Piñera lo convierte en derechista la izquierda. ¿Y no crees que esa como caricaturización que hace la izquierda de Piñera en el estallido social, que casi que lo tratan como un dictador, también hace que el votante de derecha se enoje y diga, ¿sabe qué más? Yo quiero uno más duro, porque si es que al que era más blando lo nuestro lo tratan así, ¿qué gano con ofrecerles a ellos una versión más amigable contra ellos si es que al final nos tratan igual de mal que como trataban a Pinochet? Ahí hay dos caras, digamos, ¿no? Por cierto, lo que dice, estoy totalmente de acuerdo, la impugnación de la izquierda polarizó la situación, digamos, ¿no? La polarizó en general, no solamente para la derecha, sino también para la izquierda. Y segundo, está este problema de que en una movilización como la del 2019 o incluso antes, había esta pulsión rara de la necesidad de tener un dictador al frente. Es como que yo necesito mi dictador para vivir, para configurarme, digamos, para ser. O sea, tú estás diciendo en simple que sin la crisis política y gravedad que vivimos en el estallido social, probablemente José Antonio Kast no habría tenido tanta demanda. No en esta pasada, por lo menos. Quizá en alguna en el futuro, porque él ya venía con la tercera, ¿verdad? Podía haber llegado a la cuarta, a la quinta, como están llegando la mayoría hoy día. Así que, claro, esto aceleró la cuestión, pero también puso
puso un signo de interrogación importante sobre qué es lo que quería la izquierda, ¿no? O ciertos sectores de la izquierda, para no ser nuevamente generalizaciones muy... ¿verdad? El sector que estaba tomando la hegemonía precisamente en ese momento, que era una izquierda, si tú quieres, un poco más polar, pero no tanto por razones ideológicas, sino más bien yo diría, por razones de juventud, por ánimo, ¿no? Por ganas de hacer cosas. Pero yo vengo escuchando desde el 2011, 2010, esta especie de pasión por tener un dictador al frente. El deseo de tener un dictador. George Jackson es básicamente eso, ¿no? El deseo de haber sido un opositor, un resistente a Pinochet. Y como no aparece Pinochet, bueno, alguien tiene que ser, Piñera. Y lo construyen un poco. Lo construyen en su un narrativa. poco. Yo creo que les gustaría más construir a Kast, ¿no? Pero puede ser un hueso más duro. Porque tiene una forma también más blanda. Claro, no, sí, porque... Tiene una personalidad, ¿no? Tiene una personalidad más Sí, difícil sí, de sí. morder. Como decía un cuento de Cortázar, difícil darle un picotazo. ¿Cierto? Claro. Y yo creo que muchos se preguntan, alguien como tú que ha escrito tanto desde hace tanto tiempo, que ha leído el último medio siglo de la política muy de cerca, ¿qué tú crees que fue la causante del estallido social del 2019? ¿Tienes alguna hipótesis de por cómo llegamos a eso? ¿De la causante? ¿Cómo se gestó eso? No lo hemos estudiado, que eso ya es un síntoma, ¿no? Que no lo hemos estudiado, ¿no? No lo hemos estudiado. Pero si tuviera que dar una opinión así de impresión nomás, yo creo que es bien multicausal y tiene mucho que ver con las ganas de romperlo todo, como dirían los argentinos, digamos, ¿no? Que son unas ganas pasajeras, temporales, que duran un poco, que te hacen... ¿Y tú no crees que fue planificado? No creo. No en la magnitud. Si tú me presionas a mí, yo diría que sí. Ahora, no en la magnitud tampoco, pero de que alguien estuvo detrás de una cierta... Porque vi ciertas... después incluso cómo se movían los grupos, los vándalos, Sí. cómo los pagaban los jefes que le mandaban... O sea, había una organización detrás. Esto no fue simplemente... No, hay gente que da instrucciones. Claro, metían las barras bravas. O sea, había Está en el metro, ¿verdad? algo organizado. No era simplemente espontáneo. No, pero la magnitud, yo creo que no. Pero es que la magnitud, Ascanio, también nos puede hablar de que fue un éxito en la planificación. Es que con poco tú lograste incendiar mucho, pero eso no significa que no haya estado planificado. No, pero también significa que encontraste la yesca seca. Por supuesto. No verdad. mucho más que eso. Y lo otro es que en regiones, ¿no? En regiones se expandió sin ningún motivo y sin razones para creer que en regiones pueda existir tendría que ser, sería el partido político más poderoso de Chile si existiera. Yo creo que había algo planificado apuntando a otros dos eventos que no llegaron a ocurrir. La COP y la cumbre de la PEC. Ok. ¿Tú crees que eso tenía alguna combinación? Claro. Claro, porque si tú paras el metro en medio de no sé, pues de un encuentro donde vienen 30 jefes de Estado, paralizan la ciudad, dejas el caos en un momento donde eres central en el mundo, pues. Claro. No en un momento como ocurrió finalmente. No, yo creo que sí, estamos de acuerdo. O sea, yo creo en un grado de planificación, pero muy mínimo. Okay. No como para explicar el fenómeno. Déjame llevar a Ascanio Cavallo a su historia. Tuviste 3 libros muy, muy connotados. La historia oculta del régimen militar, después la historia oculta de la transición, y tuviste uno que también habla del 11 de septiembre. Por lo tanto, eres un estudioso de lo que pasó en la dictadura en Chile, eres un estudioso de lo que pasó en la transición, tal vez tienes más información que la gran mayoría. ¿Cuál es tu visión de José Antonio Kast como hermano de Miguel Kast, que a propósito es mi padre, y cómo ves, habiendo estudiado tanto la historia, la proyección de lo que hizo Miguel Kast, o la cercanía o no la cercanía, ese personaje con el presidente que tiene actualmente Chile, que es José Antonio Kast? Sí, yo conocí a tu padre. ¿Lo conociste? Lo conocí, sí. ¿En serio? Sí. Tuve algunas entrevistas cuando él era ministro de Plan. ¿Ya? Y después mantuvimos algún grado de contacto, más que nada pidiendo yo documentos y qué sé yo, y él entregándomelo siempre
Y paréntesis, ¿cómo era el personaje? Yo lo conocí muy poco, Sí, yo pues, tenía me 6 imagino. años, así que me interesa, no sabía que tú lo habías conocido. No, yo siempre tuve la impresión de que era la figura, una de las dos figuras descollantes de lo que después sería la UDI, del movimiento gremial. En ese momento estaba un poco diluido porque se había como subsumido bajo el gobierno militar. Eh, Carecía, por así decirlo, de identidad, no tenía un partido, no era un grupo, digamos. Se juntaban, sí, pero... Y me pareció que eran las dos figuras más relevantes. ¿Quién eran las dos? Guzmán y tu papá. Ok. Eh, y de las dos, claro, la que estaba con las manos más en la tierra era tu papá, digamos, no Jaime. Jaime tenía la visión, yo diría, ideológica, tratando de quitarle la mala connotación a esa palabra, digamos, la de largo plazo, ¿verdad? La que tenía que ver con, sobre todo con formación de gente. En el momento que yo lo conocí a tu padre, él estaba preocupado de los proyectos sociales del gobierno. ¿No? Y por lo tanto tenía una visión sobre, en números, con números concretos, sobre qué pasaba en materia de hambre, de pobreza, de marginalidad, de infancia. Y posiblemente tenía una visión de cómo afrontar esos problemas, una visión que no siempre había triunfado dentro del régimen. Mucha gente piensa en el régimen de Pinochet como en una especie de cosa de concreto, única, digamos, ¿no? Así, cerrada, todo era igual. Y eso no es así, porque en realidad era una coalición no muy distinta de la que hay hoy día o de la que hubo con Boric, una alianza de un número de grupos muy dispares entre sí, con algunas cosas en común, pero pocas. Eso era finalmente el régimen de Pinochet, que en torno, digamos, esta vez en torno a los militares y no en torno a un civil como es ahora, ¿verdad? Y claro, había que meterse adentro para darse cuenta de esos matices. Si tú los mirabas desde fuera no veías nada, claro. Probablemente veías la CNI nomás. Una vez mi abuela me dijo antes de morir que mi padre le dijo que si alguna vez le pasaba algo a él había sido el Mamo Contreras. O sea, claro, que el Mamo era enemigo de todo. Sí, dentro del gobierno. O sea, él siendo ministro de Pinochet, si alguna vez me pasa algo a mí, mamá le dijo, es el señor Contreras. Claro, enemigo de todos los liberales, ¿no? De todos los que pudieran significar algún grado de defensa de la libertad, cualquiera fuera esa. La DINA tenía su propio mundo económico, además, tenía sus propios planes, tenía bastante básicos, bastante como populistas, ¿no? pero los tuvo. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que, por un lado, esto no era un bloque cerrado, y por el otro lado, había que distinguir, era preciso distinguir si tú querías hacer una política efectiva. En mi caso yo no estaba en la política, pero si quería hacer periodismo de verdad, tenía que saber de qué se trataba y quién era quién cada uno. Y eso entonces me llevó a meterme un poco en esto. Por eso algunos me atribuyen a haberme especializado en eso, pero no en absoluto, digamos, ¿no? Es simplemente que es la época que me tocó y ya. ¿Y cómo ves el paralelo entre Miguel Kast y José Antonio Kast? No, yo lo encuentro bien distinto. Al Miguel Kast que yo conocí estaba en otra cosa, estaba muy centrado en los proyectos sociales. Yo nunca le escuché una versión tan estructurada ni ideológica como la que le escuché al presidente en la cuenta pública, ¿verdad? Donde él hace girar todo en torno a la familia y lo que presenta es un discurso que uno llamaría en cualquier parte del mundo conservador. Que es probablemente la influencia de Jaime Guzmán. Posiblemente, sí, posiblemente, ¿verdad? Si tomo sus principios económicos, no, ese es el mundo liberal. El mundo probablemente de Miguel Kast. Claro, ese mundo. exactamente. Entonces, el vínculo está ahí, digamos, ¿no? En el modelo económico en que están pensando, claro, o en los principios de la economía que están pensando, ¿verdad? Libertad de emprendimiento, propiedad privada, en fin, todo eso, ¿no? Y estábamos hablando entre el paralelo de Miguel Kast. Escribiste tú La historia oculta del régimen militar. Y después
nos pasamos a la concertación, que escribiste el libro de la historia oculta de la transición en la democracia. ¿Es probablemente la transición a la democracia o la época de la concertación el momento más exitoso para Chile desde el punto de vista de desarrollo económico? Fueron unos años de mucho crecimiento económico. Desde el punto de vista de combate a la pobreza también fue uno de los años donde logramos, tal vez respetando muchas de las reformas económicas que se hicieron en la época de la dictadura, bajar muchísimo. ¿Sientes que esos fueron los años dorados de Chile o no le tienes tanto aprecio a esa época entre el 90, pongámosle, y el 2000, 2010, 2006? Claro. ¿Cómo ves esa época? Y creo que después llevarte a cómo la comparas con la de hoy, que son épocas muy distintas y las estudiaste todas. Yo creo que el número, no cabe duda, que es la mejor, digamos, ¿no? El número puro. Y ahí lo más conmovedor probablemente es la cantidad de gente que salió de la pobreza. Total. Porque, fuimos los campeones mundiales en destrucción de pobreza. Sí, porque teníamos 4 millones de pobres al momento de asumir Elwin, ¿verdad? Y terminamos el famoso estudio Torche. Sí, pues. Que fue profesor mío y hice clases Torche, con él. Aristides Torche, gran valor. Gran valor. Le mando cariño al cielo ahí al profesor Aristides Torche. Legendario profesor. Muy buena persona, ¿eh? Sí, realmente claro. una persona extraordinaria. No, y además muy serio. Muy serio, claro. muy profundo. Nadie nunca puso en duda sus números. Nadie. Que es bien sorprendente eso. Pero claro, al final del gobierno de Elwin había bajado, no sé, un 50 y tanto %. Y con el tiempo fue bajando más, ¿no? Lagos tenía un estudio que le había hecho un profesor europeo que mostraba el retroceso del índice de Gini. Claro. En los gobiernos iniciales de la concertación. No, yo creo que es una época de oro en ese sentido, digamos, ¿no? Hay otro sentido en que probablemente no lo sea. ¿Por ejemplo? No sé, estoy pensando en la exclusión de ciertos grupos políticos, ¿verdad? Bueno. Incluyendo al Partido Comunista en forma muy central. Pero también es verdad que la gente no estaba en eso, digamos. La gente no, o sea, no es que hayan estado prohibidos solamente, que eso lo tuvieron al comienzo, sino que Gladys Marín nunca pasó del 6 o 7%. Claro. Y era la líder de mayor renombre. Yo creo que es un momento tan exitoso que se vuelve irritante después. Para los más jóvenes, para los que no lo vivieron, de verdad. Dicen, pucha, esta cuestión no, en realidad no avanzamos nada. No derrotamos al liberalismo, no rompimos. Yo encuentro que la gente es un poco injusta con la concertación porque asumen que todo se mantuvo inmóvil y tú lo describiste muy bien en tu libro. Y la verdad que cuando partió la concertación había muchos clivajes rígidos y que se fueron como pernos que se fueron sacando para darle una forma de una democracia más madura. Entonces, yo me acuerdo una vez estuve en un debate en Buchef con Marco Enrique Minami, que hizo una gran crítica a la concertación y después le tocó a Otone hablar y lo destrozó. Lo destrozó con argumentos. Le dijo, ¿tú sabes lo que hicimos el año 91, el 93, el 95? O sea, claro. Y le hizo una lectura de todas las reformas sustantivas y continuas que existieron desde el 90 en adelante, con acuerdo con la derecha también. Sí, pues, o sea, acuerdo, claro. En el fondo porque había el binominal que te podía trancar cualquier pelota. Sí. Entonces la derecha también empezó a ceder terreno mucho gradualmente para dar garantías de que su vocación democrática era genuina. Por un lado y por otro lado porque necesitaba legitimidad y votos, claro. Y votos, todo mezclado. Así es. Entonces, yo no lo encuentro que sea... Yo una vez le dije a Ricardo Lagos, cuando me acuerdo yo fui candidato presidencial en 2017, en la primaria de la derecha, con Piñera y con Osandón, y ese año pasó algo que a mí me sorprendió mucho, que además yo soy hijo de Miguel Kast, pero mi padrastro se llama Javier Echeverri, a quien quiero mucho, y que fue ministro de Lagos. Entonces yo siempre tenía cierto respeto a Lagos porque encontraba que era un político. Y cuando bajan a Lagos de la candidatura presidencial ese año como candidato a la izquierda y ponen a Alejandro Guillé, yo encontré que fue brutal. Y me acuerdo que fui a ver a Lagos. Y le dije, don Ricardo, lo quiero primero felicitar por su historia, ya como que era su ocaso más político partidista, o sea, de electoral. Pero le dije, usted cometió un error. ¿Por qué nunca la concertación se preocupó de formar a los nuevos cuadros de la izquierda en sus partidos políticos? Se dedicaron a gobernar, pusieron todo el foco, lo pusieron en gobernar, que les encantaba y lo hacían relativamente bien,
y despreciaron un poco la política de la renovación de los partidos. Sí. Y eso hizo que el Frente Amplio surgiera criticándolos a ellos, en vez de que creciera orgánicamente diciendo, miren, muy bueno lo que hicimos, pero vamos por más. Claro. O sea, y la verdad que yo creo que es un pecado ahí de sucesión Sí. no bien diseñada. Puede ser, mira, tienes razón en cuanto a la formación, ¿no? Ellos se llevaron, incluso a las generaciones más jóvenes, se las llevaron al gobierno también, ¿no? Algunos con gran éxito, otros no, ¿verdad? Esas nuevas generaciones fueron incineradas durante los gobiernos de la Concertación. ¿Incinerada? Incineradas, claro, porque se quemaron completamente algunos. ¿Cómo quiénes? Son pocos los que... No me hagas decir eso. Pero son pocos los que lograron En su sobrevivir. minuto fue las Carolina Toá, se simularon bastante. Pero ella salió dentro de todo bien. Bastante bien. Claro. Y después fue muy poderosa en el gobierno anterior. Sí, por Ricardo Lago. Lago Verde también le fue bien. Sí, Orrego, ahí está más o menos. Arboe. Arboe también. Claro. Pero otros se quemaron. Digamos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que efectivamente no tuvieron mucha atención con la formación. Ahora, ninguno de estos de la generación de abajo logró ser presidente, ¿eh? No, ninguno. Se lo saltaron a Boric. O sea, esa generación quedó Que una generación molida. Molida. Ahí sí, la de que hoy día tiene 50 y algo. Digamos. La que tiene 58. Sí. Claro. Pero, bueno, lo mismo más o menos pasó en la izquierda. El salto de Bachelet a Boric es bastante... Pues no es que te digo, pasó en la izquierda. O sea, en el fondo, bueno, sí. en la derecha está José Antonio, que tiene 60. Sí. Y antes estuvo Piñera, o sea, Sí, hay gente se ha mantenido con, por ahí. puede ser que haya gente con más perspectiva. Pero, en fin, lo que tú dices es que, claro, la Concertación no hizo ese trabajo de reemplazo. No sé si podía hacerlo. Y eventualmente igual se quedó gobernando, O sea, porque cuando ganó Boric, que fue el que supuestamente los denostó, Claro. lo primero que hizo fue recurrir a Marcel y al poco rato recurrir a Carolina Toá, que eran como la encarnación de la Concertación. De la Concertación. O sea, eran como lo más Claro. puro de lo que uno podría decir quiénes son los dos políticos más Sí. característicos de la sucesión de la Concertación, Marcel y Toá, que más Claro. encima hoy día son pareja. Que son los que sabían Es lo que sabía. cómo se hace. Y debo decir que son políticos que tenían cierto tonelaje, Claro. para ser bien justo. O Cómo sea, se hace para yo- gobernar. Oye, yo te digo, ¿Cómo? yo que nunca fui fan ni de cerca y criticado y critico mucho el gobierno de Boric. Cuando veo que nombra a Marcel, yo como economista me da cierta tranquilidad. El primer año de gobierno Marcel logró superar el fiscal. Claro. Después se nos fuimos a la espalda porque los cálculos se le fueron, realmente se equivocaron firme. Y yo lo tuve sentado acá y le dije, Mario, ¿por qué tu prestigio que lo pusiste en la línea no te apretaste las clavijas para asegurarte que tus metas fiscales las cumplieran? Que al final es la gran métrica. Una de las cosas buenas que tiene ese ministro de Hacienda es que tenéis un indicador Sí, que te evalúan. ¿Cumpliste o no cumpliste las metas fiscales? claro. O sea, el ¿Cómo crecimiento dejaste económico las también, cuentas? pero esa es la única que depende de ti. La Sí. otra, vaya a ser Dios. Claro. Yo creo que se dio mucho. Se dio a la presión, digamos, del gobierno en el que participaba. Gobierno que no entendía muy bien de esto. No. Sí. Y la vida fue injusta con Carolina Toá, yo encuentro, porque que ganara Jara, siendo que era la que más había hecho esta otra, la Toá. A mí me dio bastante tristeza de que no ganara una Carolina Toá. Y habla un poco del momento que vive Chile, ¿no? Donde ella, Jara, logró posicionarse como la outsider Sí. de Boric, y la pobre Carolina Toá, que se supone que ideológicamente estaba más lejana que Jara de Boric, termina cargando con el peso de ser la sucesora de Boric. Claro. Habla un poco de eso, pero habla también de un fenómeno que es más global, digamos, que es de polarización, ¿verdad? O de polaridades. Carolina Toá era quizás, si tú quieres, demasiado centrista, Claro. aunque su discurso trataba de no serlo, versus una candidata formal del PC, digamos, ¿no? Claro, y lo mismo se puede decir un poco de la derecha, ¿no? Con la Evelyn. Sí, con la Evelyn versus Cast, ¿verdad? ¿Qué falló con lo de la Evelyn, crees tú? ¿Qué falló en esa campaña? Si tú haces un análisis de autopsia de la campaña de Evelyn Matei, ¿por qué crees que iba tan arriba y bajó? Fíjate que no creo que haya fallado mucho nada. Ok. Lo que venía era que la ola histórica iba camino a esto, ¿no? Ya. Y frente a eso, Evelyn Matei, por más duro que fuera su discurso, por más que ella intentara endurecerlo, no tenía credibilidad. No tenía credibilidad para esto, para ser más dura. Ok.
Se puede hacer la lista de posibles errores que ella haya cometido, pero yo creo que esos son menos importantes que la tendencia que teníamos, ¿no? Y una tendencia que suena mal decir que el país está entre extremos, digamos, pero también es raro, porque hoy día nada parece tan extremo. Desde luego, decirle a José Antonio Caz, que es de la extrema derecha, es como un contrasentido hoy día, ¿no? Y lo mismo pasa con Janet Jara, ¿no? Es muy difícil decirle que es de la extrema izquierda. Pero en cierto modo, en algunos aspectos lo son, o por lo menos comparado con los proyectos que tuvieron antes, ¿verdad? Lo son. No nos importa tanto, parece, ¿no? El país se alejó del centro, o el centro se vació, ¿no? De manera un poquito irremediable, ¿eh? hasta que no sé qué fenómeno tendría que ocurrir para reconstruir eso. ¿Y cómo es el fenómeno Parisi? Que yo para mí no es alguien de centro, es alguien que más bien es un rasgo de populismo, pero... Sí, populismo de derecha, diría yo, ¿eh? En el sentido, digamos, de que sus focos son más bien materiales que espirituales, ¿no? Y más tienen que ver con el progreso individual que con el progreso social y todas esas cosas. No, yo creo que Parisi va a hacer lo mismo, y en la medida en que vea que el viento se mueve en una u otra dirección, se va a orientar para allá, como lo ha hecho exitosamente. ¿Y tú cómo ves a Kaiser, a Johannes, en este panorama? No, es que algo le pasó a Johannes Kaiser en este periodo, digamos, que quedó a la derecha de la derecha de la derecha, digamos, ¿no? Quedó más o menos solo, además, o con un grupo muy impreciso como son los socialcristianos y los nacional-libertarios. No, los nacional-libertarios son los de él. Los de él. Claro. Pero quedó lejos del Partido Republicano, que es una cosa extraña, una paradoja. ¿Y tú no crees que le pueda resultar esa jugada y que eventualmente pueda hacer lo mismo que le hizo José Antonio Caz a Piñera, que estaba bien solo, o sea, estaba muy solo José Antonio Caz, terminó aprendiendo, y que haga el mismo juego de nuevo? Sí. Pero eso supone que el país se inclinara todavía más hacia los polos, y yo creo que eso no es seguro, es una apuesta muy arriesgada. Ahora es la única que le queda, ¿no? ¿Cuál es la alternativa a Johannes Kaiser si no era esa? Desde el punto de vista netamente maximalista de voto, de su aspiración a ser presidente. Si es que uno tiene otras aspiraciones que influir, yo creo que lo más lógico era quedarse dentro del gobierno, ayudar, colaborar. Claro. Pero pareciera ser que el objetivo de Johannes es más bien la atención y... pero yo creo que ese es un error, y un error histórico en Chile, antiguo. ¿Cuál? Pensar que tú te mejoras tu posición distanciándote del gobierno, aunque te simpatice, ¿no? Y siendo una especie de contradictor del gobierno. Esto lo intentó Radomiro Tomic. ¿Pero a José Antonio Caz le funcionó? No sé si le funcionó eso o le funcionó, como te digo, en la marea. Okay. No sé si es yo dudaría respecto de que sea un mecanismo, digamos, ¿no? Bueno, a Boric le funcionó, al Frente Amplio también. Se fueron por fuera, se alejaron de su sector. Pero... O sea, y lo que te estoy diciendo es que yo veo un patrón, una patología en Chile casi, que el que mantiene el poder se deprecia muy grande. Nosotros lo sufrimos como Evópolis con Piñera, nos acercamos al poder, ayudamos con Piñera, tuvimos a Briones, tuvimos a Blumel, claro, nos jugamos por el gobierno, y la gente dice, sí, gracias, son muy simpáticos, son buena gente, claro, pero queremos cambio, no queremos a Piñera. De hecho, Piñera el día que se nos fue, la gente lo quiere, pero cuando estaba vivo... No era muy querido, sí. Su vida no era tan fácil. No. Al final sí, yo creo que se fue en un momento donde estaba empezando a disfrutar merecidamente, claro, de su vida más plena. Claro. No, tú puedes tener ejemplos y casos, digamos, donde efectivamente funcione esa tesis. Pero yo creo que en general no es una norma que uno deba respetar, digamos, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo contigo que no hay que respetarla, pero por otra razón. Yo sí creo que electoralmente funciona, y creo que es por lo siguiente, porque hoy día el eje no es izquierda-derecha tanto, sino que es quién es el outsider y quién es el incumbente. Puede ser. Y el outsider hoy día vende mucho. El incumbente paga con los platos rotos de que administra el poder.
y la gente está un poco cansado de los que administren cualquier tipo de poder. Entonces, yo creo que la razón por la cual creo que hay que quedarse adentro y colaborar, que es lo que hizo Evópoli con José Antonio Kast. Sí. Era más probable que uno dijera Johannes Kaiser va a estar con José Antonio Kast, y Evópoli no. Y Evópoli decide entrar por dos razones. Una, de fondo, que nos reunimos y decimos queremos colaborar con Chile. Claro. Esto no es un juego de quién es el más bonito, el más simpático, el que está mejor en la encuesta. Nos están invitando, pongamos nuestros cuadros a disposición para ayudar al gobierno que ganó legítimamente. Claro. Y segundo, la segunda razón es más de existencia. Tenemos la suficientemente fuerza para quedarnos solos en la intemperie en el centro, claro. No hay mucho tampoco. Entonces, se mezclaron dos razones, una más justificada y una más egoísta, si tú quieres, sí. O más de supervivencia. Pero yo sí creo que en el fondo hay un outsider que es lo que va a hacer Parisi, que es lo que probablemente quiera hacer Johannes Kaiser, y que yo creo que puede que resulte a ambos. Ojalá que no, yo quisiera que no. No lo vamos a ver hasta 4 años más. Claro. No, lo que yo te digo es que no está históricamente demostrado que haya sido claro. así. Es verdad que la historia no es la misma hoy que antes, claro. Pero a Lago no le habría ido bien. Es verdad. Siendo desleal con los gobiernos que tenía cómo ser desleal. Gobiernos demócratas cristianos después. Claro. Y a Bachelet tampoco. Es verdad. A pesar de que Bachelet puso harta distancia con Lago en el primer gobierno. Pero no sé, no es que haya una norma, ¿no? Lo que yo digo es que si tú sigues una fórmula porque alguien te dijo que esto es lo que hay que hacer, puedes cometer una equivocación grande. Y en el caso de Kaiser, yo creo que elevar mucho la voz es una cuestión delicada en este momento, digamos. No sé si en 2 años más, pero en este momento, cuando el gobierno está tratando de armar su verdad. No ese lindo Y entremos de lleno a cómo ve Ascanio al gobierno de José Antonio Kast. Y partamos por el caso Quirós. Uh-huh. ¿Y cómo ves a Quirós? Hiciste en alguna de tus reflexiones que te leí previamente con ser el guardián. ¿Cómo lo comparas con un Sergio de Castro? Háblame un poco de cómo miras la cruzada en la cual se encuentra actualmente el ministro de Hacienda. Déjame que te diga una cosa previa. Yo creo que lo más notable del gobierno de Kast hasta aquí, cuando no ha cumplido todavía 3 meses, claro. Es la dificultad que han tenido sus contradictores para definirlo, para saber con quién estás hablando. Eso no lo había visto antes, ¿no? Es una cosa rara, es como que apareció un pulpo en la escena y no tienes por dónde afirmarlo. Ahora, respecto de ese perfil, Quirós contribuye mucho a eso, ¿no? Porque es inusitado. Yo creo que lo primero que escribí sobre él, y es lo que más mantengo, es que me parece un tipo de una valentía extraordinaria, digamos, ¿no? El que se anima a aparecer en la tele la noche de un lunes para decir que va a subir la benzina en la forma en que iba a subir, hay que sacarle el sombrero, digamos, ¿no? No porque esté bien lo que haga, sino que porque es inauditamente corajudo eso, ¿no? Significa alguien que no le está importando mucho su capital político, no. Tanto que yo creo que después lo ha tenido que amortiguar eso un poco, porque fue demasiado. Era mucho, era casi que el vértigo por eso. Y además le sacó 20 puntos de popularidad al presidente en media hora. Bueno, pero Quirós, yo diría que es el único ministro que por ahora, no me cabe duda que hay más, pero por ahora es el único que muestra con toda claridad sus cartas. Su proyecto. Y el hecho de que tiene un proyecto. Claro. ¿No? Y ese pasa lo mismo. Te gustará o no te gustará, pero el tipo sabe para dónde quiere ir. Así es. Y ese proyecto puede no ser nuevo, ¿verdad? Pero es eficaz, es crudo, ¿verdad? Y por lo tanto admite todavía mucho trabajo de matices y que él mismo lo puede hacer. Y no está dirigido por una particular ambición personal o política, digamos, eso tal vez lo desarrolle más adelante. Yo no creo. No se puede descartar. No, yo no creo. Yo tampoco lo creo, pero por ahora. Que de hecho ahí sí hay un paralelo con lo que tenían los Chicago Boys o lo que tenían, que en el fondo no los movía una ambición de poder, porque de hecho no había elecciones, no había cómo, pero había una verdadera convicción religiosa de que este tipo de reformas iban a cambiar el país. Y no les importaban mucho las consecuencias tampoco, no le tenían miedo a los militares. Claro, yo por eso lo comparaba más bien con De Castro. Él después mencionó a Vigi como su referencia. Claro.
Pero sigo pensando que la situación más delicada fue la que tuvo de Castro, porque, en fin... A mí lo único que me queda corto el proyecto de Quirós es que no se mete en temas tan centrales como los temas laborales, por ejemplo, o en otros temas. Está muy en lo... O sea, en el fondo yo habría esperado, por ejemplo, que la indemnización por año de servicio, que son trancas bien estructurales de crecimiento económico que tenemos, hubiese sido parte del paquete. Claro. Que es lo que en el fondo está muy radicado en Hacienda, si tú quieres. Que su paquete es financiero, esencialmente. Financiero, claro. Y de estímulo de inversión. Pero yo habría esperado algo un poquito más, con más carne en otros ministerios. Quizá. Como que toda la otra parte de regulatoria viene más como de empuje, de hagamos las cosas bien, pero está muy radicado en la parte más financiera del gobierno. Claro. Y de reforma tributaria. Y de reformas, ¿no es cierto? Claro. Pero lo que yo creo que está claro es que él sí había estudiado el asunto. Por supuesto. Sí llevaba mucho tiempo en esto. Aquí había un plan. Cosa que no ocurría en seguridad. Cosa que no ocurría en seguridad ni en otras cosas. Yo creo que hay algunos ministros que, por lo que sé, deberían tener planes o los tienen y no han emergido todavía. Digamos. No es su oportunidad. Estoy pensando en vivienda, en obras públicas, Bueno, el de obras públicas lo cambiamos, así que... Sí, pero de Gramsci está cerca de eso. Gente que ha estudiado mucho tiempo estos temas y por lo tanto... ¿Sabe dónde están las...? Claro, no es solo que tenga una idea, es que tiene la noción concreta de dónde están los problemas, porque tampoco tenga las soluciones todavía. Eso es por un lado. Y por el otro lado, claro, Quirós probablemente se desentiende del lado más ideológico del gobierno, del lado conservador, por así decirlo. Claro. ¿No? Del que tiene que ver con la familia, con la constitución del país que se imagina el presidente, ¿no? El presidente se imagina un país como las postales norteamericanas, ¿no? Donde están padre, madre, hijos sentados frente a la chimenea y entre el viejo pascuero. Un país muy conservador. Está bien, es una idea contramoderna, ¿no? En un país que se ha apreciado de ponerse laico y de no tener hijos y en fin, es bien desafiante. ¿Y cómo ve la estructura de poder del gobierno? ¿Cómo ve la estructura del segundo piso, los ministros? ¿Cómo ves esa arquitectura de poder? Alguien como tú que ha ido siguiendo de cerca los distintos gobiernos. Pero mira, yo diría que lo que más tengo que decir sobre eso es que todos los primeros 90 días eran confusos. En todos los gobiernos. En todos los gobiernos, digamos, ¿no? Incluso en los que fueron 2 veces, como Piñera y Bachelet. Mucho de la estructura de poder de la moneda tiene que ver con el que tiene el cargo, ¿no? O sea, el ministro Alvarado va a ser ministro del Interior o es ministro del Interior cuando ejerza como ministro del Interior, ¿no? Hacia adentro, no hacia afuera, hacia el resto de nosotros con el título basta. Pero hay algo en el que tiene que ladrar dentro del palacio. Y lo mismo se puede decir de segundo piso y de cualquiera de sus integrantes. Ahora, pareciera que el segundo piso sí ha ladrado. Pero el segundo piso es una invención parainstitucional totalmente irregular, digamos, ¿no? No debiera estar. No sé si no debiera estar, pero uno dice, bueno, el presidente necesita asesores directos, ¿no? Esos asesores no deberían ni conocerse, un poco como pasó con Lagos, ¿no? Uno no se vino a enterar de la existencia de Ottoni después, hasta casi después del gobierno. Ahí hay algo irregular que no está zanjado completamente, ¿no? Los partidos resisten mucho a esa figura, a las figuras parainstitucionales. Claro, porque sienten que sus ministros no están suficientemente empoderados si es que hay una supraestructura que controla todo. Y por otro lado, ¿cuál es tu interlocutor? Pues, ¿quién es el que va al Parlamento a hablar con tu parlamentario? ¿Estás hablando con el que manda o con...? Sí, pues, con el perro, el dueño del perro. No, claro, efectivamente. Yo creo que eso está todo medio difuso todavía y el propio presidente muestra esa imprecisión, ¿no? A veces habla con uno, a veces habla con otro. Se refiere a uno, se refiere a otro. Pero te veo dentro de todo bastante conforme con el gobierno. No. Te veo no como... estoy conforme con los gobiernos. ¿No?
No, lo Pregunto, veo pasar ¿no? nomás, no. ¿Ah? Lo veo pasar. No, pero te veo como no muy crítico el gobierno, te veo como que lo encuentras No. que lo está haciendo bien. No, es que encuentro que es una barbaridad antes de 90 días, digamos, empezar A pegar. Claro, ¿no? Y a presumir qué es lo que va a hacer, digamos, ¿no? Sí, va a hacer lo que pueda hacer, lo que le permitan hacer, no va a hacer otras cosas. No, El país está complicado, no por solamente por problemas del crecimiento, que pueden ser los principales, pero no los únicos, sino también porque está socialmente complicado, ¿no? Hoy hablaba con unos amigos del problema de los hijos. La decisión de tener hijos se ha vuelto tremendamente complicada. sí, yo el otro día conversé con un sobrino mío, hijo de mi hermanastra, y me sorprendió su respuesta, que el tener hijos los tenía muy asustados, económicamente. Claro, siempre económicamente. Sí. Pero me llamó la atención cómo en esa generación, un hijo de alguien cercano a mí, que además no tiene problemas económicos muy severos, tuviese esa concepción. Claro. Eso es nuevo. O sea, eso es nuevo, eso Claro. abre una pregunta. Hay que entender eso mejor. Yo creo que todavía nadie habla de la natalidad, que nos fuimos a piso, Claro. pero nadie entiende mucho por qué, creo yo. O sea, hay razones económicas fundadísimas, pero es muy, muy rápido el cambio. O sea, No, y lo esto es que- como cuando Chile se transformó de ser un país muy conservador a ser muy laico en muy poco tiempo. Claro. ¿Ah? Y Como que hay lo, un- lo que es peor es que nadie lo vio, digamos. No. Nadie empezó a adoptar políticas a tiempo. Yo recuerdo que Ni siquiera lo conversamos seriamente. No. Yo recuerdo que la primera vez que escuché, que leí a alguien decir algo sobre esto, fue, pero pueden ser 20 años, a Roberto Méndez, que dijo, Cuidado aquí. faltan 100.000 niños, te estoy inventando la cifra porque no me acuerdo, faltan 100.000 niños, ¿cómo faltan 100.000 niños? Claro, en los censos faltan 100.000 niños. Y sí, pues te empezaban a faltar, digamos, ¿no? Había niños que no habían nacido. Claro. Ese es un fenómeno raro, está vinculado como a elementos de autoconfianza. En mi generación no existieron, ¿no? Nadie se preguntaba si va a ser más difícil o menos difícil, Claro. digamos, ¿no? Era parte de. Claro, y Era podías parte de la pensar, dificultad de la vida. sí, será caro, pero todo es caro. Sí, Sí, yo tuve tengo 4 hijos y para muchos es una rareza. Terminan los cabros más jóvenes, siempre es como una 4. rareza, es una rareza. El presidente tiene 8. 9. 9, bueno. Ya me dirás tú, es un 9. ejército. Un ejército. Claro. Oye, y de cara a lo que fue Boric y el proyecto del Frente Amplio, ¿sientes que fue el proyecto del Frente Amplio una gran mentira en el sentido que con Fernando Atri y compañía, el proceso constituyente, y después terminan gobernando con un gobierno que en realidad fue incluso menos reformista que el de Bachelet 2? ¿Sientes que fue un fraude o fue más bien lo que les tocó y son buenas personas y simplemente eran muy jóvenes y por lo tanto porque eran jóvenes hay que perdonarles de que se hayan pasado 3 pueblos? ¿Cuál es tu lectura del Frente Amplio como fenómeno político? Que yo creo que terminó en una fusión, una amalgama con la concertación histórica, que a mí me alegra, porque realmente prefiero tener al frente a ese mundo que tener a Jadwe como hegemónico, ¿cierto? Prefiero tener la hegemonía de una amalgama entre esta edad más joven, pero con ideas un poquito menos revolucionarias, parecida a la concertación, que tener al frente a un Jadwe hegemónico. Por ponerlo en términos, se nos olvida que en la primaria, o sea, que en la elección si ganaba Jadwe versus Boric, Claro, era posible. era posible. Sí, O sea, era se nos posible. olvida los riesgos. Era posible. Así como el cambio constitucional, que si ganaba la prueba en la primera vuelta, Sí, que es una paradoja que la derecha no haya logrado el tercio, y gracias a que no logró el tercio, ha ganado la ganó, presidencia. no solamente ganó la presidencia de José Antonio Caz, Sí. se rechazó el texto. Porque Ah, probablemente si la derecha hubiese obtenido un 35%, Claro. habría salido un texto medio amorfo, medio trancado, que probablemente se habría aprobado. Pero ese texto muestra en una fase temprana, porque todavía le quedan 2 años, un poco lo que era el Frente Amplio visto así al trasluz, ¿no? Un fenómeno cuyo defecto principal era el infantilismo, era lo que el propio Lenin llamó la enfermedad infantil del marxismo, ¿no? El infantilismo, la obviedad de muchas de sus propuestas, la cosa extremadamente simplona de su análisis,
la poca comprensión del fenómeno social chileno, que es bastante complicado. Y eso es lo que se expresó desde el presidente para abajo, Claro. excluyendo los funcionarios del PC, que tienen su propio fenómeno de infantilismo, es otro, distinto. Es muy digamos, ¿no? distinto. Y que yo creo que es menos infantil y es más religioso, pero bueno. Bueno, puede ser. Y por lo tanto, yo veo que eso no cambió demasiado. ¿Ah? A lo mejor estoy siendo muy injusto y en la intimidad de sus hogares son mucho más maduros de lo que lo eran antes de asumir el gobierno. Pero no noto un cambio sustancial en muchos de sus dirigentes y más bien Es verdad. hay muchos que están pensando que van a volver al gobierno y ya ahí empiezo a no entender si las razones son políticas o si son de sobrevivencia personal, digamos, ¿no? De si consideran el Estado como una forma de empleo, lucrativo, por cierto, mejor que el sector privado en muchos casos. Y por lo tanto no sé muy bien si hay un proyecto, si quedó un proyecto después de terminar el gobierno, ¿no? O ese proyecto, como tú pareces creer, se subsumió en parte de la Concertación, otros creen que se subsumió en parte del Partido Comunista. Probablemente si tuvieran que empujarlo mucho, se dividiría hoy día. Totalmente. Y el Partido Comunista yo creo que siempre tiene una mirada mucho más larga, tiene mucha paciencia, Sí. no tiene ni una ansiedad, se mantienen ahí. Y mi lectura es que como estos jóvenes, ya no tan jóvenes, pero que partieron más jóvenes, tienen una mirada más corta, van a encontrar en las aguas del socialismo, del PP, lo que quede, el PPD, sus aliados más naturales. Van a tratar de mantener alguna identidad por su historia, Puede ser. pero no creo que tengan muchas diferencias sustantivas, como tú bien dices, porque tampoco nunca las elaboraron mucho. No está muy O sea, elaborado. yo tuve aquí sentado hace poco a Fernando Atria y tampoco encontré que, o sea, en el fondo las explicaciones que me daba del fracaso. Y le decía, Fernando, tú eres el ideólogo de esta cuestión y ya te cargo del fracaso rotundo con el cual chocaste contra la realidad chilena, si el que te dijo que no fue todo Chile, en la cara, Claro. teniendo el arco sin arquero. O sea, era un penal sin arquero. Tenía ahí mayoría total. Mayoría total. Para poder decir, bueno, Chile es chilena y chileno, esto es lo que queremos para ustedes. Claro. Y cayeron en una cosa, afortunadamente para nosotros, muy. Porque tampoco tuvieron. Siempre decía la nueva constitución, tampoco decía mucho el cómo, para qué. No se atrevían a condenar mucho lo que pasó con Fantasma Venezuela, porque en su minuto también Chávez y Maduro ocuparon la ruta constitucional, Claro. entonces había un fantasma real. Y Ecuador. Y Ecuador, muchos, entonces sí. esta cuestión de cambiar la regla del juego no era broma. O sea, de hecho, yo creo que, y esto siempre lo digo, en el libro de mi amigo Gonzalo Blumel lo dice muy bien, La Vuelta Larga, ¿no es cierto?, que Piñera logró descomprimir una crisis política brutal, pero incluso la ruta que tomó Piñera fue de alto riesgo. Muy riesgoso. O sea, no es, Muy ahora riesgoso. la historia terminó feliz. Yo siempre digo, Sí. Blumel, por suerte, ya poder envejecer muy bien. Muy riesgoso. Y riesgoso. gracias a Dios, pero Dios escribió derecho con renglones torcidos. O sea, esta cuestión Sí. fue riesgosa. A cada momento. A cada momento. Y Yo desde, que estaba viéndolo desde adentro, te puedo decir Sí, que pues. todo fue muy frágil. No, y desde octubre. Por eso te digo. Claro, del 2019. Sí. Por cierto. Pero incluso la decisión de abrirnos a la ruta constitucional Me imagino. estaba llena de claro. riesgo. O sea, yo he estado mucha gente sentada acá y les digo si están de acuerdo o no con lo que tomó decisión Sebastián Piñera, y te la hago a ti también. ¿Tú crees que la decisión de abrir la ruta constitucional fue correcta o habría otra mejor? Es que fue correcta a vista de Ex Dios, post. digamos. No, en ese minuto, volvamos atrás. claro. No estoy seguro, ¿eh? Yo creo que estaba solo, Muy solo. muy solo. Y cuando digo solo, digo estaba sin las Fuerzas Armadas, que es la fuerza fundamental del país, digamos, desde el punto de vista del poder real. Y esa sí que es soledad. Le dijeron que no. Difícil. Quiero agradecerte, Ascanio Cavallo, por esta conversación. Gracias a ti. En Felipe Podcast, como siempre, un aporte y un placer. Así que le agradezco a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición y nos vemos el próximo domingo en Felipe Podcast.